Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos que todos se encuentren bien y que estén listos para escuchar las enseñanzas del día de hoy. Les mandamos un abrazo a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y gracias por conectarse, gracias por perseverar a través de estos medios de buscar a Dios de esta forma. Es la que ahora nos proporciona la tecnología. Y pues los que no tienen una iglesia donde congregarse, pues les mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que ven estas transmisiones y que se conectan y que lo ven en diferido. Les seguimos animando a que sigan perseverando en el camino de la fe. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, donde vamos a leer únicamente el versículo 41 del Evangelio de Mateo, San Mateo 26, capítulo 26, verso 41. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Señor, por este momento que nos permites nuevamente de reunirnos en este lugar. Queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros por tu palabra que nos aconseja, nos instruye y siempre nos guía, Señor, a toda la verdad. Te damos gracias por eso y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento para que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Que sea yo, Señor, ese instrumento que tú uses, Señor. Sabemos que somos a veces frágiles nosotros, Señor, y a veces no somos certeros en cumplir tu estándar de tu palabra, Señor, pero sabemos que si tú nos ayudas, nosotros vamos encaminados a esa perfección. Por eso te lo pedimos, Señor, y te damos gracias que nos ayudes en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos sabemos que no hay día en el que no enfrentemos tentaciones. Todos los días nosotros estamos enfrentando tentaciones. Las tentaciones sabemos que son producto de nuestros propios deseos pecaminosos. Esa es una vía por las que vienen las tentaciones, por nuestros deseos pecaminosos, y hay otra vía por las que vienen también, pueden ser puestas por demonios. Así que tenemos dos entradas de tentaciones: nuestros propios deseos pecaminosos y los demonios que están queriéndonos hacer tropezar y poniéndonos tentaciones en nuestro paso. Sea por nuestros deseos o sea por los demonios, todos los días enfrentamos tentaciones, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. El objetivo de este sermón es aprender a vencer las tentaciones. No nos interesa saber tanto de dónde vienen, sino cómo vencerlas. Eso es lo interesante, ¿no? En el contexto de este pasaje nos sitúa en el Monte de los Olivos, la noche que fue entregado nuestro Señor Jesús. Ese es el contexto del pasaje, donde después que Jesús instituye la cena del Señor, la última cena con sus discípulos, cantaron el himno y después se fueron hacia el Monte de los Olivos. Y Jesús le dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Santiago y el apóstol Juan, los dos apóstoles, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, se los llevó al huerto, ahí a Getsemaní. Y entonces les dice: espérenme aquí, les dice, voy a ir a orar. Jesús se va a orar. Eso lo podemos ver ahí en el contexto del pasaje. Y nosotros vemos en el versículo 38 de este pasaje de Mateo, en el verso 38, Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús dice, o sea, Jesús se sentía, o Jesús estaba ahí en Getsemaní, estaba triste y angustiado en gran manera. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo, les está pidiendo, velen conmigo, es lo que les está pidiendo. Y luego vemos en el versículo 40, cuando Jesús regresa de orar, o sea, Jesús les pidió a sus discípulos que velaran con él. Y cuando regresa de orar,
fíjense en el verso 40, vino luego a sus discípulos y ¿cómo los encontró? Estaban velando con él, ¿verdad? Estaban orando, estaban fervientes, ayudándole en esa prueba que iba a pasar Jesús. No, estos les ganó el sueño. No somos mejores que ellos, porque muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Vamos a orar y nos gana el sueño. Entonces aquí en este pasaje nosotros podemos aprender cómo Jesús cuando se iba a enfrentar aquí está, Jesús está enfrentando esta tentación de ¿qué? De no obedecer a su Padre. Porque Jesús ya se le había dado a Jesús la instrucción, o el Padre le había encomendado que muriera por todos los seres humanos, ¿no? Para que por medio de él tuviéramos perdón de pecados. Y entonces, él ya sabía lo que tenía que hacer. El mandato del Padre lo conocía bien. Pero cuando entra ya la noche antes de que muriera, él dice, híjole, me siento angustiado, me siento triste. O sea, estaba lidiando con algo dentro de él que lo estaba agobiando. Y entonces estuvo tentado a poder desobedecer, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Aquí nos dice qué hizo. Él se fue a orar. Estuvo velando toda esa noche Jesús y oró. O sea, él no está enseñando algo que él mismo no puso en práctica. Él está enseñando algo que él mismo practicaba. Porque en el Evangelio de Lucas dice que Jesús acostumbraba a ir al Monte de los Olivos, que esa era su costumbre. Él iba muy de mañana y se iba al Monte de los Olivos, ahí le gustaba orar, en un lugar tranquilo, donde él se encontraba en comunión con su Padre, para escuchar su voluntad, para ser fortalecido. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Jesús nos muestra la razón por la que caemos en las tentaciones. Aquí nos lo muestra. La razón por la que caemos en las tentaciones es porque no estamos alerta, porque descuidamos nuestra vida de oración y cuando vienen las tentaciones, pues no tenemos la fuerza necesaria para vencerlas. Estamos todos desnutridos, no velamos, no oramos, estamos ahí todos desnutridos. Entonces necesitamos entender qué es la tentación primeramente, ¿no? ¿Qué es la tentación? La tentación es un estímulo que nos induce a un deseo. Un estímulo que nos induce a un deseo, o podemos decir que es un impulso momentáneo que nos conduce a hacer algo. Así como un rayo, imagínense un rayo, cuando ¡fum!, cae un rayo, ¿no? Es algo momentáneo y se va. Bueno, pues las tentaciones son algo similar. Llega, ¡fum!, es un estímulo que llega a nuestra mente, a nuestro cerebro, y, ¡fum!, y nos provoca a algo. Y ahí está en cada uno de nosotros si lo hacemos o no. Santiago enseña, ¿no?, que dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y después que ha dado a luz ese deseo, pues ya se llama pecado. Antes del pecado está la tentación. O sea, la tentación es la puerta que nos conduce al pecado. Y tenemos que estar, por eso dice, velando, velando y orando. La mayoría de las tentaciones se producen por lo que vemos. Es por lo que vemos que entra la mayoría de las tentaciones. Lo que vemos juega un papel importante, ya que nos estimula y provoca en nosotros un deseo. Lo que estamos viendo nos estimula y ya queremos así. Un ejemplo clarísimo es la televisión. Bueno, en mis tiempos, yo voy a dar ese ejemplo porque es de mis tiempos, ¿no? La televisión, las empresas en la televisión metían sus comerciales para hacerse propaganda a sus productos y nos bombardeaban con sus comerciales y sus productos, y entonces inducían en nosotros esos estímulos y comprábamos sus productos. Y lo recuerdo bien, porque yo recuerdo estar sentado frente al televisor viendo una película que poníamos en el 2 o en el 5, canal 2 o canal 5, y de repente en el comercial pasaba Gansito Marinela y empezaban a hablar de, vete por un gansito rápido en el comercial, ¡fum!, y ya nos íbamos a traer el gansito. ¿A quién de ustedes, de los que ya son de edad, no les pasó eso? Que vimos algo y ve a traerte algo, o vimos a alguien comiendo algo y se me antojó. Bueno, ese es un deseo que se produce así, de esa manera. Estamos hablando de algo así sencillo,
pero hay deseos de diferentes índoles, ¿no? O tentaciones de diferentes índoles. ¿Cómo saber qué es correcto y qué es incorrecto? O sea, de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién lo determina? Tenemos que entender esto para poder nosotros saber con claridad. Pues fue Dios quien nos creó. ¿Todos estamos en esa sintonía? Fue Dios quien nos creó y fue Dios quien instituyó la moral también. Así que entonces es Dios el autorizado, quien estableció, quien puede establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y por medio de su palabra, nosotros tenemos el parámetro de qué es bueno y qué es malo. Aquí en la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para la vida piadosa. Y así que tenemos la Biblia para poder diferenciar. Pero como muchas personas no leen la Biblia, no conocen la Biblia, por eso no saben qué es bueno y qué es malo. Por eso cuando dicen esto, pues quién sabe, no es malo, está bien, vamos a hacerlo, no pasa nada. Entonces, tenemos que cuidar o cuidarnos de las tentaciones. Es algo importante en nuestra vida que tenemos que cuidar. La recomendación de nuestro Señor Jesús para cuidarnos de las tentaciones es velar y orar. Esa es la recomendación. No es difícil de entender, no es difícil de recordar. Es algo muy sencillo, velar y orar. Es bien sencillo, ¿no? Velar y orar. Pero la cuestión estriba en que muchas veces no lo hacemos. Ahí es donde radica nuestro problema. No lo hacemos. Y entonces, pues no tenemos éxito. Una persona dijo, pastor, no puedo vencer esta tentación. Y pasa una semana y lo dejo y vuelvo. Y de repente ya me pongo bien y pasa un mes y vuelvo y así estoy. Mes, 2 meses, 3 meses, una semana, después cada tercer día. Y así dice, no puedo. Dígame la fórmula, ¿cómo le hace usted para vencer las tentaciones? La fórmula no es una fórmula mágica, simplemente es velar y orar. Así de sencillo, velar y orar. No hay otra manera de vencer las tentaciones. Velar es vigilar, es estar alerta, es estar atento, es estar despierto. Eso es velar. No que se va a pasar usted las noches en vela. Quiere decir que usted en su vida, usted va a estar atento, alerta, cuidándose de aquellas cosas que ve, de aquellas cosas que escucha. Este es un chisme, no me conviene ni para qué lo escucho. Mejor me alejo de esa persona. Estoy viendo aquí esto, voy a ver aquí esto. ¿Para qué voy a ver esto que me va a llevar a hacer esto? Mejor no lo veo. Mejor lo dejo ahí y mejor. Hay muchas cosas que nos distraen. Por ejemplo, en la vida vamos a encontrar una de las más grandes cosas que nos distrae es el celular. Este aparatito. ¿Cómo nos roba el tiempo? ¿Cómo nos quita el tiempo? Porque los que lo diseñaron supieron encontrar nuestra debilidad. Luz, movimiento y sonido. Lo tiene aquí en este aparatito. Nosotros, movimiento, luz, sonido es lo que nos... Y aquí podemos encontrar información rapidito, en un minuto. Así, no necesitamos ver un documental de 3 horas. En un minuto, en un TikTok, te dicen lo que te quieren decir. Entonces, está tan atractivo. Quiero saber esto. No, ¿para qué leo ese libro? Aquí un TikTok ahorita rápido. A ver. Entonces, hay cosas que nos distraen. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que analizar nuestras debilidades, analizar lo que estamos pensando, lo que estamos viendo y fortalecernos en el Señor con el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar velando porque tenemos un adversario, ¿sabían ustedes? Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Nada más está buscando a ver quién se descuida, a ver quién descuidó su vida de oración, a ver quién no está velando, quién no está alerta y está viendo a ver a quién ataca.
A los cansados, a los desanimados, a los que van quedándose hasta atrás, a esos va atacando. Y los va derribando porque van hasta atrás. Entonces tenemos que tener cuidado porque tenemos ese grave peligro. Satanás, él nos va a destrozar si descuidamos esta vida de oración y si descuidamos nuestra comunión con Dios y si descuidamos, si no vigilamos y si no cuidamos nuestra vida, Satanás nos va a hacer pedazos. Nos va a hacer pedazos con esas tentaciones. Estamos, pero si bombardeados a donde voltees, a donde voltees. Nos estimulan de todas maneras a donde voltees. Para donde veas. Uno va tranquilo por la calle así y de repente ves mujeres besándose, ves mujeres que ya traen blusas transparentes, blusas transparentes enseñando todo. Y aunque uno no quiera ver, pues vas ahí. Antes eso no se veía. Estamos estimulados por todos lados. Vas manejando y ves un espectacular con mujeres encueradas. O sea, ya no hay respeto. Todo esto nos está estimulando y han cambiado porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ha cambiado. Dice Isaías, ¿no? Isaías 5 en el 20 dice, hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Y qué hacen de la luz tinieblas? O sea, tenemos que estar alerta de todo eso. Satanás, el diablo, él es el padre de mentira. Y los que van tras esos deseos, tras esas cosas, pues son hijos del diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer, dijo Jesús en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira y de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira, el que quiere engañarnos a toda costa. Así que tenemos que estar cuidándonos. El llamado esta tarde es a no dejarnos influenciar por esta generación perversa y maligna en la que nos tocó vivir. No dejarnos influenciar, luchar contra esta corriente que nos quiere llevar para otro lado y nos quiere destruir. Intenta socavar la moral de Dios. Intentan socavar la moral de Dios, intentan destruir los fundamentos. Nuestra base, la moral. Están intentando que el aborto, que hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo esto está atentando contra nuestros principios, contra el fundamento de Dios. Y si los fundamentos fueren quitados, ¿qué nos queda? Así que tenemos que defender nuestra creencia y nuestros fundamentos en Dios. Porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y la verdad, aquí está contenida. Y bien haríamos en conocerla, en estudiarla, en meditar en ella, en grabarla en las tablas de nuestro corazón para que ahí esté guardada, que no se nos olvide. Es importante vigilar nuestra vida para no caer en las tentaciones. Una vida sin oración es una vida débil, un fundamento inestable. La oración es la que nos fortalece. La oración es la que nos prepara para resistir las tentaciones. ¿Qué haces visitando lugares que te inducen al pecado? ¿Qué haces viendo cosas que te incitan a hacer lo malo? Resiste. Acompáñame en tu Biblia a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos enseña. Primero vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ¿les dije? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Cómo dice?
Amén. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones que estamos nosotros enfrentando son tentaciones humanas. No son tentaciones más allá de lo que no podamos resistir. Dice, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que quiere decir que Dios nos ayuda en las tentaciones. Cuando éstas vienen, Él nos muestra una salida. Como si tú vas manejando en la carretera y dice Veracruz. Vas hacia Veracruz, pero en ese trayecto hay una salida, una desviación. Pero pues a veces por que va uno rápido y no ves la salida y te la pasas. Bueno, así nos pasan las tentaciones. Viene la tentación, Dios nos pone una salida, no la vemos. ¿Cuál es esa salida? Velad y orar. Esa es la salida. Cuando viene la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Velad y orar. Allí en el momento de la tentación me pongo a orar, me pongo a pedirle a Dios que me fortalezca, que me dé fuerza, y eso va a suceder. Pero pues no lo hacemos, sino que nos engolosinamos con la tentación y nos lleva como va el buey al degolladero, solito por su propio pie. Así vamos a veces. Así que entonces, para vencer las tentaciones, cuando éstas se presentan, la cuestión estriba, pues vamos a obedecer lo que dice Dios o no. ¿Vamos a obedecer o no? Ahí está. Ahora vamos a 2 Corintios 10, donde también el apóstol Pablo nos enseña cómo lograr. Ya nos mostró que hay una salida en la tentación, ahora nos va a mostrar cómo vencer esa tentación, para no estar recurrentemente en esas tentaciones. Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4 y 5, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando, fíjense, pongan atención aquí en esta frase, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo va usted a vencer las tentaciones? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo acerca de esto que estoy viendo? ¿Qué dice Cristo acerca de lo que estoy pensando? ¿Qué dice Cristo acerca de lo que estoy oyendo? Si yo me pongo un filtro en mi ojo, en mi oído, en mi boca, en mi corazón, yo voy a poder reaccionar de la manera correcta. Pero si descuido mi vida, si yo me dejo llevar, pues entonces no voy a poder lograrlo. No hay otra manera de tener victoria. La única manera es por medio de la obediencia. Obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tengo que alimentarme en el Espíritu. Pablo nos enseña en Gálatas 5:16, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Vamos a tener que entonces a alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coma Biblia todos los días. Porque no solo de pan vive el hombre, pues no se la va a comer a mordidas. Póngase a leer la Biblia, estudie la Biblia. En el transcurso de la semana, no se quede únicamente con este día, con el domingo. Entre semana usted tome la iniciativa, póngase a leer, estudiar la Biblia, lo que entienda, agarre un pasaje, a ver qué le entiendo, qué dice Dios, qué es lo que quiere Dios que hagamos. Pero pues si llegamos hoy, venimos aquí y aventamos la Biblia ahí y no la volvemos a abrir, pues entonces, ¿cómo vamos a lograr tener éxito y victoria? Memorice versículos para que usted tenga en su corazón lleno de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene lleno su corazón de la palabra de Dios, usted le va a salir la palabra de Dios. Si estamos llenos, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué llenamos nuestro corazón? Es lo que tenemos que ver. Sea constante en la oración, orando en todo tiempo. Cuando nos despertamos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier momento, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estoy triste, cuando estoy contento. En todo tiempo, dice la Escritura, orad en todo tiempo. En todo tiempo, cuando voy al trabajo, cuando voy a la central, cuando voy a la escuela, cuando estoy aquí en mi casa, en todo tiempo.
Viva lo que usted aprende de la palabra. Porque a veces aprendemos las cosas y no las vivimos. Oye, velar y orar, sí, qué bueno. Estuvo muy bonito el sermón, sí, me gustó. Ay, qué padre, me voy, pero no practico lo que estoy escuchando. De nada me va a servir. De nada nos va a servir si nos convertimos en oidores olvidadizos, oidores y no hacedores. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que nosotros se lleve a cabo esa transformación, para que nosotros podamos mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Jesús quiere que llevemos mucho fruto. En eso es glorificado el Padre, en que usted y yo llevemos mucho fruto. Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Que llevemos mucho fruto. Para terminar, hermanos, mis queridos hermanos, es necesario que atendamos estas enseñanzas, que nos esforcemos y seamos constantes en la oración, para que nuestra comunión con nuestro Padre Celestial se fortalezca. También que cuidemos lo que vemos, lo que oímos, para que cuando vengan las tentaciones a nuestra vida, porque van a venir, que estemos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo, para que podamos soportar, llevando siempre todo a la obediencia a Cristo. Así es como podemos salir victoriosos. También recuerden que tenemos que ser constantes en el estudio de la palabra, leer la palabra de Dios, para no caer en las trampas de Satanás. Él nos quiere ver destruidos. Satanás nos quiere ver destruidos, derrotados, tristes, como cristianos fracasados. Así nos quiere ver. Pero es nuestra responsabilidad y es nuestro deber mantenernos constantes en la oración, velando, vigilando, cuidando nuestra vida. Si hacemos estas cosas, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto. Si nosotros ponemos atención y cuidado a nuestra vida, no vamos a estar ociosos y sin fruto. Vamos a estar siempre perseverando en la palabra. ¿Qué me dijo Dios hoy? ¿Qué tengo que hacer? A esta tentación, esto no es de Dios, lo desecho, lo quito, Señor, ayúdame. Porque feliz y dichosa es la persona que soporta las tentaciones. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros perseveramos y nos mantenemos firmes, vamos a resistir. Y si nosotros estamos en comunión con el Espíritu de Dios, vamos a tener victoria. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si en nosotros mora el Espíritu de Dios, vamos a ser libres de todas esas cosas que nos están agobiando. Y si ponemos atención en esto, vamos a caminar y vamos a decir, gracias Señor porque me fortaleces. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque soy obediente y tú me fortaleces en mi debilidad, en mi tentación, en mi angustia, en mi tristeza, en mi desesperación, cuando no puedo, cuando estoy débil, cuando las cosas se me salen de control, acudo a Dios. Acudo a Dios porque Él es mi amparo y fortaleza. Él es mi pronto auxilio. Él es mi escondedero, mi roca, mi castillo fuerte. Ahí es donde yo puedo encontrar fuerza y victoria a las tentaciones. No hay otro lugar. No hay otro lugar más que obedeciendo a Dios, velando y orando. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has dejado para nosotros. Queremos rogarte, Señor, que esta palabra se grabe en nuestro corazón, que quede, Señor, para que podamos tener victoria, Señor, contra las tentaciones. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Danos la capacidad, Señor, de practicar esta palabra y vivirla, Señor, para que no estemos atados a ninguna debilidad y que seas tú, mi Dios, prosperando nuestras vidas en cada situación que nos enfrentamos, Señor, porque tú estás ahí y no nos dejarás que ninguna tentación sea más de lo que no podamos soportar. Tú siempre, Señor, nos darás la salida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de los que se conectaron a través de YouTube. Que el Señor les bendiga, les guarde y les mandamos un abrazo.